Historias extraordinarias. Hoy te presentamos. Millonario contrata una madre para sus hijos por Navidad. Pero su presencia revela una verdad oculta. Un suave tintineo de campanas navideñas resonaba en el aire, cada sonido cristalino parecía flotar y fundirse con el murmullo distante de la ciudad bajo el rascacielos. El eco de las melodías navideñas, cálido y nostálgico, envolvía el apartamento en una atmósfera casi mágica. A través de las grandes ventanas, las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas, mientras la nieve comenzaba a caer en silenciosos copos que se adherían al cristal, aislando el mundo exterior en un manto de quietud. En la cima de un rascacielos que dominaba el horizonte de la ciudad, Lucía vivía rodeada de un lujo que para otros podría parecer un sueño. A sus 8 años, su mundo estaba lleno de juguetes exclusivos, ropa de diseñador y viajes a lugares exóticos. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Lucía sabía que todo ese esplendor no llenaba el vacío que sentía desde que su madre falleció. La ausencia de aquella figura maternal se manifestaba en los pequeños momentos, los cuentos no contados antes de dormir, los abrazos cálidos en las noches frías y las palabras de consuelo que nunca llegaban. Su padre, Alejandro Gómez, era el arquitecto de esa vida opulenta. Con tan solo 35 años, era reconocido como uno de los empresarios más influyentes en el mundo tecnológico. Su nombre estaba en las portadas de revistas y era mencionado en los círculos más exclusivos. Alto, con ojos color miel que parecían siempre enfocados en un objetivo distante, Alejandro era admirado por su carisma y determinación. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, llevaba el peso de una culpa silenciosa, el sentimiento de no estar a la altura como padre. Desde la muerte de su esposa, había canalizado todo su dolor en el trabajo, buscando quizás, inconscientemente, escapar de la tristeza que encontraba en casa. Esa tarde, Lucía y Alejandro compartían uno de los pocos momentos juntos. La niña, con sus rizos castaños y ojos llenos de un anhelo inocente, colocaba cuidadosamente los adornos en las ramas del imponente árbol de Navidad que ocupaba el centro de la sala. A su lado, Alejandro intentaba participar, aunque su mente divagaba en correos electrónicos no contestados y reuniones pendientes. Sin embargo, algo en la expresión de Lucía lo obligaba a permanecer ahí, intentando forjar un lazo que parecía cada vez más difícil de recuperar. «Papá, ¿puedes ayudarme con esta estrella?» «Es demasiado alta para mí», pidió Lucía, con su voz dulce pero teñida de una ligera melancolía. Alejandro, interrumpido en sus pensamientos, tomó la estrella dorada y la colocó en la punta del árbol. Mientras lo hacía, notó cómo los ojos de su hija se iluminaban, pero esa chispa pronto se apagó, dejando entrever la tristeza que siempre había tratado de ignorar. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó, intentando sonar despreocupado, aunque sabía que algo estaba mal. Lucía bajó la mirada, jugueteando con un pequeño adorno de reno entre sus manos. Después de unos segundos de silencio, levantó la vista y lo miró directamente, con una seriedad que lo desarmó. «Papá, este año no quiero juguetes ni viajes. Quiero una mamá». El silencio que siguió fue tan pesado que ni siquiera las notas suaves de los villancicos de fondo pudieron aliviarlo. Alejandro sintió cómo sus palabras atravesaban su corazón, removiendo un dolor que había aprendido a enterrar. Tragó saliva, buscando las palabras adecuadas, pero ninguna parecía suficiente. «Lucía, no sé si eso sea posible», dijo finalmente, con un tono cauteloso, como si temiera romper algo frágil. «¿Por qué no? Siempre dices que podemos tener lo que queramos si lo deseamos lo suficiente», respondió Lucía, con la lógica pura e implacable de un niño. Alejandro se inclinó para estar a su altura y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Quería explicarle que las personas no eran regalos, que no podía simplemente cumplir ese deseo con una tarjeta de crédito o un contrato,
pero las palabras se atascaban en su garganta. Todo lo que pudo hacer fue mirarla con ojos llenos de una mezcla de amor, impotencia y una promesa silenciosa de intentarlo, aunque no sabía cómo. Esa noche, mientras Lucía dormía, abrazada a un oso de peluche que alguna vez fue de su madre, Alejandro se quedó mirando las luces del árbol parpadeando en la oscuridad. Pensaba en la petición de su hija, tan sencilla y a la vez tan imposible. En lo profundo, entendía que Lucía no solo deseaba una madre, lo que pedía era una familia, algo que él mismo no había sabido construir desde la pérdida que los había marcado a ambos. El pedido de Lucía dejó a Alejandro en un dilema que no sabía cómo resolver. Durante días, el eco de las palabras de su hija resonaba en su mente, mientras intentaba concentrarse en su apretada agenda laboral. Buscar una solución era más complicado de lo que imaginaba. Una mañana, durante una reunión en su oficina, compartió su preocupación con Clara, su asistente personal, una mujer eficiente y perspicaz que lo conocía mejor que nadie. Alejandro, sé que esto te tiene inquieto, pero quizá no necesites resolverlo todo tú solo. Hay personas que pueden ayudarte, sugirió Clara, mientras organizaba documentos en su escritorio. ¿Ayudarme? ¿Contratar a alguien para que sea la madre de mi hija? No creo que eso sea posible, Clara, respondió Alejandro con un suspiro frustrado, apoyando la frente en su mano. Clara, siempre práctica, sonrió con suavidad antes de replicar. No me refería a eso. Pero ¿qué tal si traemos algo de espíritu navideño a casa? Conozco a alguien que podría encargarse de organizar actividades para Lucía. Es una profesional con niños y, por lo que me han dicho, tiene una energía que podría iluminar cualquier rincón oscuro. Aunque escéptico, Alejandro aceptó la sugerencia. Así fue como, unos días después, Valeria Martínez entró en su vida. Valeria, de 32 años, era una mujer vibrante, de cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros, y con unos ojos grandes y expresivos que parecían contener un universo de sueños y anhelos. Aunque su trabajo consistía en planificar eventos y fiestas, su verdadera pasión era escribir cuentos infantiles, un sueño que había postergado por las responsabilidades de la vida adulta. El primer encuentro entre Alejandro y Valeria fue en la elegante oficina del empresario. Alejandro, siempre impecable, estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, revisando documentos mientras Valeria entraba con paso seguro, cargando una carpeta repleta de ideas. La energía de ella llenó la habitación inmediatamente, un contraste palpable con el ambiente serio y estructurado que Alejandro solía imponer. Buenos días, señor Gómez. Gracias por recibirme, saludó Valeria con una sonrisa cálida que desarmó momentáneamente la frialdad profesional de Alejandro. Llámame Alejandro, respondió, intentando igualar su tono amable. Clara me ha hablado mucho de ti. Estoy curioso por saber cómo planeas ayudarnos a llenar nuestra casa de magia navideña, creo que fue como lo describiste. Valeria, sin perder su entusiasmo, colocó la carpeta sobre el escritorio y comenzó a explicarle sus propuestas. Habló de decorar la casa con luces que parecieran estrellas, de organizar talleres de manualidades para Lucía y sus amigos, e incluso sugirió instalar una pequeña pista de patinaje en la sala de estar. Alejandro, aunque acostumbrado a lidiar con grandes ideas y proyectos, quedó sorprendido por la imaginación y confianza de Valeria. ¿Una pista de patinaje en la sala?, preguntó, arqueando una ceja con incredulidad, aunque una pequeña sonrisa comenzaba a dibujarse en su rostro. Navidad es magia, señor Gómez, digo, Alejandro. Y la magia no tiene límites, respondió ella, con una chispa en los ojos que revelaba su determinación. Esa chispa, Alejandro lo notó, era algo que hacía mucho no veía en las personas que lo rodeaban. Valeria no parecía intimidada por su posición ni por el ambiente de lujo que la rodeaba.
En cambio, irradiaba una autenticidad refrescante que comenzaba a intrigarle. La reunión continuó durante casi una hora, durante la cual Valeria no solo presentó sus ideas, sino que también preguntó con genuino interés sobre los gustos de Lucía, su personalidad y lo que solía hacer feliz a la niña. Alejandro, que al principio había dudado de la utilidad de contratar a alguien como ella, empezó a vislumbrar la posibilidad de que tal vez Valeria podría traer algo de la alegría que faltaba en sus vidas. Me sorprende tu enfoque, Valeria. Parece que realmente entiendes lo que necesitamos, comentó al final de la reunión, levantándose de su silla para estrechar su mano. Entender a las personas es la clave para hacer bien mi trabajo, respondió ella, devolviéndole el apretón con firmeza. Además, Lucía me recuerda un poco a mí misma cuando era niña. Creo que todos, en algún momento, solo queremos un poco de magia en nuestras vidas. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Alejandro mientras Valeria salía de su oficina. Había algo en ella que no podía definir del todo, una mezcla de calidez y fuerza que parecía llenar los vacíos que ni siquiera sabía que existían. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligera esperanza de que las cosas pudieran cambiar. La cocina, generalmente impecable y silenciosa, estaba ese día llena de colores, risas y aromas dulces. Valeria había organizado una tarde de decoración de galletas navideñas para Lucía y algunos de sus amigos. Las mesas estaban cubiertas con bandejas de galletas en forma de estrellas, árboles y renos, junto con pequeños tazones repletos de glaseado de todos los colores imaginables, chispas de chocolate y caramelos. Lucía, con un delantal rojo que le quedaba un poco grande, estaba encantada. Sus pequeños dedos trabajaban con entusiasmo, aunque más glaseado terminaba en su cara que en las galletas. Valeria, con la energía contagiosa que la caracterizaba, supervisaba la actividad, dando sugerencias mientras decoraba una galleta en forma de estrella. Lucía, ¿qué te parece si esta estrella tiene rayas verdes y doradas?, preguntó Valeria, mostrándole su creación. Es hermosa. Pero creo que necesita un poco más de chispas de colores, respondió la niña, riendo mientras lanzaba un puñado de chispas sobre la galleta de Valeria. Ah. Esto significa guerra, bromeó Valeria, tomando una manga de glaseado y dibujando una línea roja en la mejilla de Lucía como si fuera pintura de guerra. Los niños no tardaron en unirse a la diversión, y lo que había comenzado como una actividad organizada pronto se convirtió en una batalla campal de glaseado y caramelos. Las risas llenaron la habitación, y por primera vez en años, Lucía parecía completamente despreocupada, disfrutando del momento sin reservas. En medio del caos, la puerta de la cocina se abrió, revelando a Alejandro, impecablemente vestido con un traje oscuro. Se detuvo en seco al ver la escena, los niños cubiertos de glaseado, Valeria riendo mientras esquivaba una lluvia de chispas, y su cocina, que ahora parecía un campo de batalla multicolor. Antes de que pudiera reaccionar, una galleta voladora, decorada con excesivo entusiasmo, impactó directamente en su pecho. ¿Esto forma parte de la magia navideña?, preguntó Alejandro, mirando incrédulo la mancha de glaseado en su impecable camisa blanca. Valeria, que había intentado contener la risa, no pudo evitarlo más y estalló en carcajadas. Por supuesto. Aunque creo que olvidé mencionar que la magia puede ser algo caótica, respondió, con los ojos brillantes de diversión. Por un momento, Alejandro mantuvo su expresión seria, pero la risa de Lucía, tan sincera y contagiosa, lo desarmó por completo. Sin decir una palabra, tomó una manga de glaseado y, para sorpresa de todos, dibujó una línea verde en la mejilla de Valeria. Si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿verdad?, dijo, dejando escapar una risa que parecía haber estado guardada durante demasiado tiempo. La tarde continuó en un torbellino de risas y desorden, con Alejandro participando activamente en la guerra.
Para Valeria, fue un momento revelador. Detrás de la fachada seria del empresario había un hombre capaz de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Para Alejandro, fue un recordatorio de lo que significaba simplemente estar presente, sin preocuparse por perfección o control. Cuando la batalla terminó, y los niños se retiraron agotados pero felices, Alejandro se quedó unos momentos más en la cocina. Observó a Valeria mientras limpiaba, todavía con restos de glaseado en el cabello y una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Gracias, Valeria. Por esto. No recuerdo la última vez que escuché a Lucía reírse así, dijo en un tono más suave de lo habitual. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondió ella, aunque su sonrisa revelaba cuánto había disfrutado también. No, estás haciendo mucho más que eso, murmuró Alejandro, antes de retirarse, dejando a Valeria con el eco de esas palabras resonando en su mente. Ese día, en la cocina cubierta de dulces y risas, algo había cambiado. Alejandro comenzaba a descubrir que la diversión no estaba reñida con su vida estructurada, y Valeria, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en el puente que conectaba a una familia que aún estaba aprendiendo a sanar. El apartamento de los Gómez había cambiado en pocas semanas. Donde antes reinaba el silencio y la monotonía, ahora se escuchaban risas, canciones navideñas y el constante ir y venir de actividades organizadas por Valeria. Lucía estaba radiante, su alegría era evidente en los destellos de sus ojos cada vez que trabajaba junto a Valeria en una nueva manualidad o ensayaban una obra improvisada para la noche de Navidad. Sin embargo, ese cambio, que parecía tan positivo, comenzó a generar un torbellino de emociones en Alejandro. Cada vez que veía a Lucía corriendo hacia Valeria con entusiasmo, compartiendo historias o pidiendo su opinión, una punzada de inseguridad lo invadía. Alejandro no estaba acostumbrado a sentirse desplazado. Durante años, aunque su conexión con su hija había sido superficial, él había sido su único referente, su única figura constante. Ahora, con Valeria en escena, esa dinámica parecía tambalearse, y eso lo llenaba de una mezcla de celos y frustración. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Alejandro llegó a casa y encontró a Valeria y Lucía sentadas en el suelo de la sala, rodeadas de trozos de papel, pegamento y brillantina. Estaban elaborando adornos para el árbol y sus risas llenaban el espacio. Alejandro las observó por un momento desde la puerta. Lucía parecía más feliz de lo que él la había visto en años, pero en lugar de alegrarse, sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo y decidió intervenir. Lucía, ya es tarde. ¿No crees que deberías estar preparándote para la cena? Dijo Alejandro con un tono más severo de lo habitual, dirigiendo una mirada significativa hacia Valeria. Lucía, sorprendida por el cambio de tono de su padre, dejó caer un trozo de papel y miró a Valeria como buscando su reacción. Valeria, quien hasta ese momento había estado distraída, levantó la vista y notó la tensión en la postura de Alejandro. Lo siento, Alejandro. No nos dimos cuenta de la hora. Estábamos terminando el último adorno, dijo Valeria, manteniendo un tono calmado. Esto no es un parque de juegos, respondió Alejandro, cruzando los brazos. Creo que ya es suficiente por hoy. Valeria, que siempre había tratado de mantenerse al margen de conflictos, notó la incomodidad de Lucía y decidió hablar cuando la niña salió de la habitación. Se puso de pie, enfrentando a Alejandro con firmeza. ¿Qué está pasando, Alejandro? Si tienes un problema, puedes decírmelo directamente. Él frunció el ceño, evitando su mirada. Creo que estás cruzando límites. Lucía te ve como algo más que una organizadora de eventos, y eso me preocupa. No necesito que alguien más intente ocupar un lugar que no le corresponde. Valeria lo miró en silencio durante unos segundos antes de responder. Su voz, aunque suave, estaba cargada de determinación. Alejandro,
con todo respeto, ¿de verdad crees que estoy aquí para reemplazarte? Porque si eso es lo que piensas, no me conoces en absoluto. Todo lo que hago es para ayudar a Lucía, porque ella lo necesita. Pero el problema aquí no soy yo. El problema es que tú no estás seguro de cómo conectar con tu propia hija. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Alejandro abrió la boca para replicar, pero no encontró qué decir. Valeria, viendo que él guardaba silencio, continuó. Lucía no necesita una madre sustituta ni alguien que le haga regalos. Lo que necesita es un padre presente, alguien que esté dispuesto a dejar de lado su trabajo por un momento y simplemente sentarse a escucharla, a disfrutar del tiempo con ella. ¿Puedes hacer eso, Alejandro? Él la miró con el rostro endurecido, pero sus palabras lo habían tocado profundamente. Durante años había intentado compensar la pérdida de Lucía con cosas materiales, convencido de que eso era suficiente. Ahora, por primera vez, alguien lo confrontaba con la verdad que había tratado de evitar. Había estado ausente, no porque no quisiera a su hija, sino porque no sabía cómo ser vulnerable frente a ella. Es fácil juzgar desde afuera, Valeria, dijo finalmente, con un tono más bajo, casi derrotado. No sabes lo que significa tratar de ser todo para alguien y sentir que siempre fallas. Tienes razón, no lo sé. Pero sí sé que Lucía no busca que seas perfecto, Alejandro. Solo quiere que seas tú, con todos tus defectos y virtudes. La perfección no crea conexiones. La honestidad sí. El silencio se extendió entre ellos, roto únicamente por el sonido lejano de una melodía navideña que salía de la habitación de Lucía. Alejandro asintió levemente, incapaz de responder, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. El amanecer sobre la ciudad bañaba el apartamento con una luz cálida y dorada, reflejándose en los adornos navideños que llenaban cada rincón. Para Alejandro, el día marcaba un nuevo comienzo. Inspirado por las palabras de Valeria, había decidido dar un paso que durante años había postergado, involucrarse más en la vida de su hija. Aunque no estaba seguro de cómo hacerlo, sabía que tenía que intentarlo. Ese mismo día, mientras tomaban el desayuno, Alejandro, con una torpeza poco común en él, propuso un plan. Lucía, he estado pensando que podríamos decorar juntos el resto de la casa. Ya sabes, poner más luces, quizá algunas figuras de renos en la entrada. ¿Qué opinas? Lucía, sorprendida, dejó caer su cuchara de cereal y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Pero, tú nunca haces esas cosas, respondió, incrédula, aunque una pequeña sonrisa comenzaba a asomarse en su rostro. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Dijo Alejandro, intentando sonar casual, aunque la inseguridad era evidente en su tono. Valeria, que estaba revisando unos papeles cerca de la mesa, no pudo evitar sonreír al escuchar la conversación. Se dio cuenta de que Alejandro estaba intentando, y eso ya era un gran paso. La tarde llegó con cajas llenas de luces, adornos y guirnaldas. Alejandro, vestido con jeans y un suéter de lana, una imagen sorprendentemente relajada para alguien acostumbrado a trajes impecables. Trabajaba junto a Lucía y Valeria para transformar la casa en un verdadero paraíso navideño. Al principio, Alejandro se movía con torpeza, luchando por deshacer nudos en las luces y colgar adornos en las alturas. Sin embargo, poco a poco, su rigidez dio paso a una espontaneidad que sorprendió a todos, incluida Valeria. «Papá, esa estrella está torcida», dijo Lucía, riendo mientras señalaba el adorno en la parte superior del árbol. ¿Torcida? Yo diría que está artísticamente inclinada, respondió Alejandro, arqueando una ceja, fingiendo indignación. No, está mal. Valeria, díselo, insistió Lucía, buscando apoyo. Valeria,
que estaba colocando una guirnalda cerca de la chimenea, se giró hacia ellos con una sonrisa. Lo siento, Alejandro, pero tengo que estar de acuerdo con Lucía. Necesita un pequeño ajuste. Alejandro suspiró exageradamente antes de subirse a una escalera para corregir el adorno. Mientras lo hacía, Lucía y Valeria intercambiaron una mirada cómplice, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que su padre realmente estaba ahí, presente, compartiendo esos momentos con ella. Más tarde, cuando las luces parpadeaban suavemente en el árbol y la sala estaba impregnada con el aroma a chocolate caliente, Alejandro se sentó junto a Valeria en el sofá mientras Lucía jugaba con algunos adornos. Había un silencio cómodo entre ellos, lleno de complicidad y entendimiento. ¿Sabes? Nunca pensé que podría disfrutar algo tan simple como decorar un árbol, confesó Alejandro, mirando las luces como si fueran un reflejo de sus propios pensamientos. A veces, las cosas simples son las que más necesitamos, respondió Valeria, con una calidez en su voz que lo hizo sentir más a gusto de lo que esperaba. Alejandro la miró de reojo, notando la serenidad en su expresión. Había algo en Valeria que lo desarmaba, su autenticidad, su manera de afrontar la vida con una mezcla de fuerza y ternura. Durante años, se había rodeado de personas calculadoras, siempre buscando un beneficio. Valeria, en cambio, era una rareza. Estaba ahí no porque lo necesitara, sino porque había elegido estar. Gracias, Valeria. Por todo esto. Por Lucía, y también por mí, dijo, con una sinceridad que rara vez mostraba. Valeria lo miró, sorprendida por su tono. No tienes que agradecerme, Alejandro. Solo estoy ayudándolos a encontrar lo que ya estaba ahí. Tú y Lucía son quienes realmente están haciendo esto posible. Las semanas continuaron con más actividades compartidas. Hubo noches de películas navideñas en las que Alejandro intentaba ocultar su risa durante las escenas más graciosas, tardes de manualidades donde demostraba una sorprendente habilidad para dibujar renos. Y sesiones de horneado que inevitablemente terminaban en pequeños desastres culinarios. Cada momento fortalecía los lazos no solo entre él y Lucía, sino también entre él y Valeria. Una tarde, mientras ayudaban a Lucía a escribir su carta a Santa Claus, Valeria no pudo evitar notar el cambio en Alejandro. Ya no era el hombre distante y rígido que había conocido semanas atrás. Ahora era alguien más relajado, más humano, que se permitía reír, equivocarse y, sobre todo, sentir. Creo que este es un buen momento para preguntarte algo, dijo Valeria mientras revisaba la carta de Lucía. Ah, ¿sí? Respondió Alejandro, levantando la vista con curiosidad. ¿Cómo se siente estar realmente presente? Preguntó ella, con una sonrisa ladeada. Alejandro se tomó un momento antes de responder. Se siente bien. Aunque aterrador. Como si estuviera redescubriendo partes de mí que no sabía que estaban ahí. Pero sí, se siente bien. Valeria asintió, satisfecha con su respuesta. En el fondo, sabía que algo especial estaba surgiendo entre ellos, algo que iba más allá de la relación profesional que habían acordado al principio. Sin embargo, con cada paso hacia esta nueva dinámica, Alejandro también sentía el peso de sus propios miedos. Se preguntaba si estaba listo para abrirse por completo, no solo a Lucía, sino también a Valeria. Había algo en su forma de mirarlo, de apoyarlo sin juzgarlo, que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre las relaciones y el amor. Valeria, por su parte, también lidiaba con sus propias emociones. Aunque intentaba mantenerse enfocada en su trabajo, no podía ignorar los sentimientos que crecían dentro de ella. Alejandro era un hombre complicado, pero en él veía a alguien dispuesto a cambiar, y eso la conmovía profundamente. La mañana comenzó tranquila en el hogar de los Gómez.
El aroma a café recién hecho llenaba el aire, y Valeria terminaba de organizar una actividad para Lucía cuando, de repente, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar insistentemente. Desde la cocina, Valeria notó cómo su rostro se tensaba al contestar. Tras unos segundos de escuchar en silencio, Alejandro colgó, con el ceño fruncido, y se dirigió al salón con pasos rápidos. «Tenemos un problema», anunció, su tono grave rompiendo la calma de la casa. Valeria levantó la vista, alarmada. «¿Qué sucede?». En respuesta, Alejandro le mostró su teléfono. En la pantalla, un titular llamativo de una revista de espectáculos gritaba: «La nueva familia de Alejandro Gómez, el magnate y su misteriosa organizadora de eventos». Bajo el título, una foto capturaba a Alejandro, Valeria y Lucía en el parque, sonrientes, como si fueran una familia perfecta. Valeria sintió como su estómago se encogía. No había esperado que la atención mediática, algo inherente a la vida de Alejandro, la alcanzara a ella. La imagen, aunque inocente, la colocaba en el centro de un mundo al que no pertenecía ni quería pertenecer. ¿Esto es real?, preguntó, incrédula, mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. «Sí, y ya está circulando por todas partes», respondió Alejandro, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Mis socios ya me han llamado, y la prensa probablemente estará rondando por aquí muy pronto». Valeria apartó la vista del teléfono, tratando de procesar lo que significaba todo aquello. Ella había construido una vida tranquila, lejos del caos, y esta intrusión repentina amenazaba con derrumbar todo por lo que había trabajado. En la casa, el ambiente comenzó a cambiar. Aunque Lucía parecía ajena a la situación, la tensión entre Alejandro y Valeria era palpable. Una tarde, mientras guardaba algunos documentos en su bolso, Valeria decidió enfrentar a Alejandro. «No puedo seguir así, Alejandro. Mi vida no está diseñada para esto», dijo, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad que él no pudo ignorar. Alejandro, que estaba revisando unos correos, dejó lo que hacía y la miró con seriedad. «Valeria, esto no es culpa tuya. La prensa siempre encuentra la manera de inmiscuirse. No tienes que enfrentarlo sola, estoy aquí para ayudarte». Ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de enojo y tristeza. «Ese es el problema, Alejandro. Yo no quiero que me ayuden. No quiero ser el centro de atención, ni que mi nombre esté en portadas. Mi vida era sencilla antes de todo esto. Tranquila. Y no estoy segura de poder manejarlo». Alejandro se acercó, con un gesto que intentaba ser conciliador. «Entiendo que esto sea difícil, pero todo esto pasará. La prensa se aburrirá eventualmente. ¿Y mientras tanto? ¿Qué pasa con mi tranquilidad? ¿Con mi privacidad?», preguntó Valeria, con un tono más elevado del que pretendía. «Yo no elegí este estilo de vida, Alejandro. Tú sí. Y tal vez nunca podremos entendernos completamente por eso». Sus palabras quedaron flotando en el aire, llenando el espacio con una distancia que ambos podían sentir. Alejandro sabía que Valeria tenía razón, su mundo era complicado, y aquellos que entraban en él inevitablemente sufrían las consecuencias. Pero también sabía que no quería perderla. Esa noche, Valeria tomó una decisión. Mientras empacaba algunas de sus cosas en silencio, los recuerdos de los momentos que había compartido con Alejandro y Lucía la abrumaron. Había llegado a esa casa con la intención de hacer una diferencia en la vida de una niña, pero sin darse cuenta, había dejado una parte de su corazón ahí. Antes de irse, pasó por el cuarto de Lucía. La niña dormía profundamente, abrazada a un peluche que Valeria le había regalado. Se quedó ahí unos minutos, observándola con lágrimas en los ojos. Sabía que irse sería doloroso,
pero también estaba convencida de que era lo mejor. Cuando llegó al salón, Alejandro la estaba esperando. Había una mezcla de resignación y dolor en su rostro. ¿Esto es un adiós?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No quiero que lo sea, pero creo que lo necesito. Por ahora, respondió Valeria, con la voz quebrada. Esto no significa que no me importe lo que hemos construido, pero necesito espacio para pensar en lo que realmente quiero. Y también en lo que realmente puedes ofrecerme. Alejandro asintió lentamente, incapaz de detenerla. Aunque quería pedirle que se quedara, entendía que su presencia no podía ser una imposición. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti y para Lucía. Valeria no pudo responder. Con una última mirada llena de sentimientos encontrados, salió del apartamento, dejando atrás un espacio que ahora parecía más vacío que nunca. Lucía, ajena al drama de los adultos, le preguntó al día siguiente dónde estaba Valeria. Alejandro, con un nudo en la garganta, le explicó que Valeria necesitaba tiempo, pero que esperaba que regresara pronto. Una noche, mientras Lucía dormía, Alejandro se sentó frente al árbol, con una taza de café en las manos. Recordó cómo Valeria había llegado a sus vidas como una chispa de luz, como su presencia no solo había traído alegría a Lucía, sino que también había despertado algo en el que creía perdido. La esperanza de una conexión genuina. Pero ahora entendía que ella no era una solución temporal, ni alguien a quien podía pedirle que se adaptara a su mundo sin considerar sus propios deseos y necesidades. Valeria era alguien que lo había desafiado a ser mejor, no por obligación, sino porque él mismo quería serlo. Alejandro respiró profundamente, sintiendo por primera vez el peso de sus propios errores. Sabía que, si quería recuperar a Valeria, tendría que hacer algo más que esperar, tendría que demostrarle que estaba dispuesto a cambiar, no por ella, sino por él mismo y por Lucía. Mientras tanto, Valeria se encontraba en su pequeño apartamento, rodeada de papeles y libros que intentaba usar como distracción. Sin embargo, su mente siempre regresaba al mismo lugar, a Alejandro, a Lucía y a los momentos que compartieron. Había querido protegerse al alejarse, evitar que su vida se complicara aún más, pero la distancia no había traído la paz que esperaba. En cambio, se sentía más perdida que nunca. Una tarde, mientras tomaba té junto a su mejor amiga, Ana, decidió compartir lo que sentía. No sé si hice lo correcto, confesó Valeria, mirando la taza entre sus manos. Todo se sentía tan grande, tan fuera de mi control. Ana, que la conocía desde hacía años, la observó con paciencia antes de responder. Tal vez lo que realmente te asusta no es el caos, sino lo que Alejandro y Lucía representan. Has estado tan acostumbrada a estar sola, a controlar cada aspecto de tu vida, que la idea de algo diferente te parece demasiado. No es solo eso. Es el miedo a perderlo todo si las cosas no funcionan, admitió Valeria, con un tono quebrado. No quiero volver a sentir el dolor de perder a alguien importante. Ana asintió, comprendiendo su temor. Pero también es cierto que, si no arriesgas, nunca sabrás lo que podrías ganar. Tal vez Alejandro no es perfecto, pero, por lo que me cuentas, parece que está dispuesto a intentarlo. Y Lucía, bueno, suena como si ella ya te hubiera encontrado un lugar en su corazón. Esas palabras resonaron en Valeria. Por mucho que quisiera protegerse, sabía que el amor no venía sin riesgos. Quizás lo que más le aterraba no era perder, sino permitirse ser vulnerable otra vez. Esa misma noche, Valeria se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Siempre había encontrado consuelo en las palabras, y esta vez no fue la excepción. Escribió sobre sus miedos, sobre su deseo de una vida tranquila, pero también sobre la felicidad que había sentido en el tiempo que pasó con Alejandro y Lucía.
Al terminar, se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de lo que sentía. En el Penthouse, Alejandro también tomó una decisión. Sabía que las palabras no serían suficientes, tendría que demostrarle a Valeria que estaba dispuesto a enfrentar sus propios miedos y hacer espacio para ella en su vida, de una manera que la hiciera sentir segura y valorada. Al día siguiente, Alejandro comenzó a trabajar en un plan. No era una estrategia de negocios ni una solución rápida, sino una forma de mostrarle a Valeria que la entendía. Decidió escribir un cuento junto a Lucía, uno que reflejara lo que habían vivido juntos y lo que esperaban construir como familia. Mientras escribían, Lucía, con su entusiasmo infantil, lo ayudó a darle forma a la historia. ¿Crees que a Valeria le gustará?, preguntó la niña, mirando a su padre con esperanza. Estoy seguro de que sí, princesa. Porque es sincero. Y porque viene del corazón, respondió Alejandro, con una sonrisa que reflejaba tanto nerviosismo como determinación. Por su parte, Valeria se despertó esa mañana sintiéndose más ligera. Había decidido que, aunque el camino pudiera ser incierto, estaba dispuesta a darle una oportunidad a lo que sentía. Alejandro y Lucía significaban algo demasiado importante como para dejarlos ir sin intentarlo. El sonido del tintineo de tazas y cuchillos llenaba el pequeño café, un refugio cálido en medio de la fría tarde de diciembre. Valeria estaba sentada junto a una ventana, con un cuaderno abierto frente a ella y una pluma que giraba entre sus dedos. Aunque intentaba concentrarse en escribir, su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en pensamientos sobre Alejandro y Lucía. La puerta del café se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento helado que hizo temblar las velas en las mesas. Valeria levantó la vista justo a tiempo para verlo entrar. Alejandro llevaba un abrigo oscuro y una bufanda gris que acentuaban el cansancio visible en sus ojos. Sus pasos eran firmes, pero había una vulnerabilidad en su expresión que Valeria no había visto antes. Él la buscó con la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, ella sintió un nudo en el estómago. No estaba preparada para lo que iba a suceder, pero tampoco podía evitarlo. ¿Puedo sentarme?, preguntó Alejandro, con un tono que era más una súplica que una pregunta. Valeria asintió, cerrando su cuaderno y dejando la pluma a un lado. Alejandro se acomodó frente a ella, y por un momento, ambos permanecieron en silencio, como si el peso de lo que querían decir estuviera demasiado presente. Gracias por venir, comenzó él, después de unos segundos. Sé que probablemente no era algo que esperabas, pero necesitaba hablar contigo. ¿Sobre qué?, preguntó Valeria, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Sobre lo que siento. Sobre lo que tú significas para mí y para Lucía. Valeria sintió como su corazón se aceleraba, pero trató de mantener la calma. Alejandro, no tienes que hacerlo más difícil, dijo, con un tono suave pero firme. Sé que nuestras vidas son muy diferentes. Tú tienes tus responsabilidades, ¿y yo? No. Déjame hablar, la interrumpió Alejandro, con una seriedad que la desarmó. Apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Al principio, te contraté porque pensé que Lucía necesitaba algo que yo no podía darle. Pero lo que no me di cuenta fue que también me hacía falta. Tú trajiste algo a nuestras vidas que no sabía que necesitábamos: luz, alegría, calidez. Valeria bajó la mirada, incapaz de sostener su intensidad. Alejandro, no soy una solución mágica. No puedo arreglar lo que no está bien en tu vida. No te estoy pidiendo que lo hagas, respondió rápidamente, inclinándose un poco más hacia ella. Lo que estoy tratando de decir es que no quiero que te sientas como una intrusa. Quiero que seas parte de nuestras vidas, no porque lo necesitemos, sino porque lo elegimos. Porque te elijo a ti. Alejandro,
Tengo miedo, confesó, finalmente levantando la mirada. Miedo de que todo esto sea demasiado, de que no funcione, de que termine lastimada. Él asintió, entendiendo perfectamente lo que ella sentía. Yo también tengo miedo, Valeria. No voy a mentirte. Pero si hay algo que he aprendido contigo y con Lucía es que vale la pena arriesgarse por las cosas que realmente importan. Y tú eres una de esas cosas. Finalmente, Valeria dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. No sé si puedo prometerte algo, Alejandro. No sé si estoy lista para dar un paso tan grande. No te estoy pidiendo promesas, dijo él, con una leve sonrisa que intentaba aliviar la tensión. Solo te estoy pidiendo una oportunidad. Déjame demostrarte que podemos construir algo que valga la pena. Está bien, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Pero vayamos despacio. Necesito tiempo para procesar todo esto. Alejandro sonrió, esta vez con más calidez. El tiempo que necesites. Solo quiero estar ahí para ti y para Lucía. Valeria sintió como su corazón comenzaba a ablandarse. La posibilidad de un futuro junto a ellos todavía parecía incierta, pero en ese momento decidió darse una oportunidad para imaginarlo. La Navidad, después de todo, era una época para creer en nuevos comienzos. Y quizás, esta vez, ella podría permitir que esa magia transformara su vida. El frío de diciembre envolvía la ciudad, pero dentro del apartamento de los Gómez el ambiente era cálido, decorado con las luces titilantes del árbol de Navidad. Valeria estaba en la sala, ayudando a Lucía con una manualidad, cuando Clara, la asistente de Alejandro, llegó para entregar unos documentos. Aunque el momento parecía cotidiano, un comentario inesperado cambió todo. Nunca pensé que el acuerdo inicial con Alejandro llegaría tan lejos, dijo Clara, mientras acomodaba los papeles en la mesa. Su tono era despreocupado, como si no entendiera el impacto de sus palabras. Valeria levantó la cabeza de inmediato, con el ceño fruncido. ¿Acuerdo inicial?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque una sensación de inquietud comenzaba a instalarse en su pecho. Clara pareció darse cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Oh, no quise decir, titubeó, mirando hacia otro lado. Bueno, fue algo que él decidió por Lucía, para que tuviera unas fiestas felices. Ya sabes, contratar a alguien que trajera espíritu navideño a la casa. Las palabras cayeron sobre Valeria como un balde de agua helada. Su mente comenzó a conectar las piezas, desde el principio, todo había sido un plan. Su cercanía con Lucía, las actividades navideñas, incluso su relación con Alejandro, ¿habían sido solo una estrategia para llenar un vacío? Esa noche, Valeria esperó a que Lucía se acostara antes de enfrentar a Alejandro. Él estaba en su oficina, revisando unos papeles, cuando ella entró con una expresión que él no reconoció de inmediato, pero que pronto entendió, enojo mezclado con dolor. Necesitamos hablar, dijo Valeria, su voz firme pero quebrada en los bordes. Alejandro levantó la vista, sorprendido por su tono. Claro, ¿qué sucede? Ella se cruzó de brazos, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Clara mencionó algo hoy. Algo sobre un acuerdo inicial para contratarme. ¿Es cierto? ¿Todo esto fue planeado desde el principio? La expresión de Alejandro cambió. Cerró los ojos por un segundo, como si intentara encontrar las palabras correctas. Valeria, déjame explicarte. Solo quiero la verdad, Alejandro. Nada más, lo interrumpió, su tono más elevado, reflejando la tormenta que sentía en su interior. Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello. Sí, es cierto. Al principio, cuando Clara me sugirió contratar a alguien, lo hice pensando en Lucía.
Quería que tuviera una Navidad especial, algo que yo no podía darle solo. ¿Pero qué? Preguntó Valeria, con un dolor evidente en sus ojos. ¿También planeaste que me encariñara con Lucía? ¿Que empezara a sentir algo por ti? ¿Todo esto fue un trabajo desde el principio? No, Valeria. Claro que no, respondió Alejandro, con una urgencia en su voz. Al principio, sí, lo fue. Pero eso cambió. Tú cambiaste todo. Esto ya no es un acuerdo. Eres parte de nuestras vidas, no porque lo planeé, sino porque tú hiciste que todo encajara de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Pero para Valeria, esas palabras no fueron suficientes. Su corazón estaba demasiado herido por la revelación. Todo lo que había construido con Alejandro y Lucía ahora se sentía como una mentira, una ilusión cuidadosamente construida desde un lugar que ella no entendía. No puedo hacer esto, Alejandro, dijo finalmente, con lágrimas llenando sus ojos. No puedo quedarme aquí sabiendo que todo comenzó como una obligación, como un simple trabajo. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Valeria retrocedió. Valeria, por favor. No se trata de eso ahora. Lo que siento por ti es real. Lo que Lucía siente por ti es real. Tal vez lo sea, pero yo no puedo confiar en eso ahora, respondió Valeria, su voz quebrándose. Necesito tiempo, Alejandro. Necesito espacio para procesar esto. Él no intentó detenerla. Sabía que cualquier intento de convencerla en ese momento solo empeoraría las cosas. La vio salir de la habitación, sintiendo que el peso de su error lo aplastaba. La mañana de Navidad amaneció cubierta de un manto de nieve que transformaba la ciudad en un paisaje de cuento. Desde la ventana de su pequeño apartamento, Valeria observaba cómo los copos caían lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Aunque el exterior era hermoso, en su interior solo sentía vacío. Era su primera Navidad en años en la que no se sentía conectada a algo o alguien. Alejandro y Lucía estaban constantemente en su mente, pero el peso de la desconfianza aún la mantenía distante. Mientras contemplaba el café enfriarse en su taza, un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Extrañada, se acercó y, al abrir, encontró un paquete envuelto con cuidado, decorado con un lazo rojo brillante. No había nadie en el pasillo, solo el silencio del día festivo. Miró el paquete con curiosidad y, al volver al interior, lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había un libro. La portada era sencilla pero hermosa, La Navidad que nos encontró, y en letras más pequeñas se leía, escrito por Alejandro y Lucía Gómez. Valeria sintió cómo sus manos temblaban mientras lo abría. En la primera página, un mensaje escrito a mano la esperaba. A Valeria. Gracias por enseñarnos que la magia no solo está en la Navidad, sino en las personas que elegimos amar. Este es solo el comienzo de nuestra historia. Con todo nuestro cariño, Alejandro y Lucía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera contenerlas. Siguió pasando las páginas, descubriendo un relato lleno de metáforas y emociones. La historia hablaba de un árbol solitario en un bosque que, con la ayuda de una estrella brillante y una pequeña niña, florecía y daba refugio a todos a su alrededor. Era imposible no ver las similitudes con sus propias vivencias. Alejandro y Lucía habían puesto en palabras lo que no habían podido decir en persona. Valeria cerró el libro con cuidado, abrazándolo contra su pecho, mientras su mente y corazón se debatían. No podía ignorar lo que sentía, una mezcla de dolor, esperanza y amor. Después de unos minutos de vacilación, decidió salir. Algo en su interior le decía que necesitaba aire, necesitaba claridad. Cuando abrió la puerta del edificio, la nieve caía con más fuerza. Dio unos pasos, sintiendo como el frío le llenaba los pulmones,
cuando los vio. Alejandro y Lucía estaban de pie al otro lado de la calle, bajo la tenue luz de una farola. Lucía sostenía un paraguas que no hacía mucho para cubrirla de la nieve, pero su rostro estaba iluminado por una sonrisa de pura felicidad. Alejandro, por su parte, tenía una expresión mezcla de nerviosismo y determinación. Valeria se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Por un momento, pensó en retroceder, en regresar a la seguridad de su apartamento. Pero la mirada de Lucía, llena de esperanza, la ancló en su lugar. «Valeria», gritó la niña, rompiendo la quietud de la mañana mientras corría hacia ella. Lucía la abrazó con fuerza, sin importarle el frío. Valeria respondió al gesto, sintiendo cómo su corazón se derretía poco a poco. Cuando levantó la vista, Alejandro ya estaba frente a ella, con la nieve acumulándose en su cabello oscuro. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Valeria, su voz quebrándose por la emoción. «Venimos a buscarte», respondió Alejandro, directo, pero con una suavidad que ella no esperaba. «Alejandro, no sé si puedo», empezó a decir, pero él la interrumpió. «Por favor, déjame hablar. Lo que hice estuvo mal. No fui honesto desde el principio, y eso te hirió. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que, de ahora en adelante, seré completamente sincero contigo. Esto no es solo por Lucía. Es por mí. Por lo que siento por ti». Valeria buscó en sus ojos, tratando de encontrar algún rastro de duda o insinceridad, pero solo encontró vulnerabilidad y amor. Antes de que pudiera responder, Lucía tomó su mano. «Valeria, papá y yo te necesitamos. Pero más que eso, queremos que estés con nosotros porque te queremos», dijo la niña, con la simplicidad y claridad que solo un niño puede tener. Esas palabras derrumbaron las últimas barreras que Valeria había construido alrededor de su corazón. Respiró hondo, tratando de calmar las lágrimas que seguían cayendo. «Yo también los quiero, pero tengo miedo», confesó, mirando a Alejandro. «Miedo de que no funcione, miedo de que me lastimen otra vez». Alejandro dio un paso más cerca, tomando sus manos entre las suyas. «Yo también tengo miedo, Valeria. Pero quiero enfrentar ese miedo contigo. Porque tú eres parte de lo que nos hace completos, de lo que nos da esperanza. Por favor, déjanos demostrarte que este puede ser nuestro hogar. Que nosotros podemos ser tu hogar». Valeria asintió lentamente, dejando que las palabras se asentaran. Finalmente, esbozó una pequeña sonrisa, una mezcla de timidez y determinación. «Está bien. Pero no prometo que sea fácil». «Nada que valga la pena lo es», respondió Alejandro, con una sonrisa que reflejaba alivio y felicidad. Lucía saltó emocionada, rompiendo el momento solemne. «Sabía que volverías con nosotros. Ahora sí es Navidad de verdad». Regresaron al penthouse juntos, donde las luces del árbol de Navidad brillaban con una calidez especial. Valeria se dio cuenta de que, aunque no todo estaba resuelto, ese era el primer paso para construir algo real. Mientras compartían una cena sencilla pero llena de risas y amor, Alejandro y Valeria intercambiaron miradas que hablaban más que 1000 palabras. La mañana después de Navidad, el apartamento de los Gómez estaba lleno de una calma reconfortante. La nieve cubría la ciudad como una suave manta, reflejando la luz que entraba por los ventanales. Valeria se despertó en una habitación que Alejandro y Lucía habían preparado para ella, decorada con detalles simples pero llenos de cariño, una pequeña lámpara con forma de estrella, un ramo de flores frescas en la mesita de noche y en la cómoda, una foto enmarcada de los tres juntos durante una tarde de manualidades. Por un momento, Valeria simplemente respiró, dejando que la calidez de ese lugar llenara los rincones de su alma.
Había tomado la decisión de quedarse, aunque su corazón aún estaba lleno de preguntas e inseguridades. Pero la presencia de Lucía y Alejandro le daba un nuevo tipo de fuerza, una que no había sentido en mucho tiempo. En el salón, Alejandro estaba preparando el desayuno. Aunque sus habilidades culinarias dejaban mucho que desear, estaba decidido a hacer algo especial para celebrar la nueva etapa que acababan de comenzar. Lucía lo ayudaba con entusiasmo, extendiendo mermelada sobre las tostadas con movimientos exagerados. Cuando Valeria apareció en la cocina, envuelta en un suéter de lana que parecía demasiado grande para ella, ambos se detuvieron. Lucía corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó la niña con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Sí, muy bien», respondió Valeria, acariciando el cabello de Lucía. Luego miró a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de alivio y ternura. «Preparamos desayuno», dijo Alejandro, señalando la mesa con una leve sonrisa. «Bueno, Lucía hizo la mayor parte. Yo supervisé». Valeria dejó escapar una pequeña risa, sintiendo cómo la tensión que había cargado por días comenzaba a disiparse. Se acercó a la mesa y se sentó con ellos, permitiendo que la atmósfera relajada y familiar se acomodara en su corazón. Esa noche, mientras los tres se sentaban frente al árbol, compartiendo historias y sueños para el futuro, Valeria sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. No sabía lo que el futuro les depararía, pero en ese momento sabía que había tomado la decisión correcta. La Navidad había traído consigo una segunda oportunidad para todos ellos. Una oportunidad para sanar, para amar y para construir algo que, aunque imperfecto, era auténtico. Y eso, para Valeria, era suficiente. La nieve caía suavemente sobre la ciudad, cubriendo las calles con un manto blanco que reflejaba la calidez de las luces navideñas. En el hogar de los Gómez, el ambiente era completamente distinto al de aquel año anterior. La casa estaba llena de risas, aromas de comida casera y la música de villancicos que Lucía había insistido en poner desde temprano. La Navidad había llegado nuevamente, y con ella, la certeza de que el amor había transformado sus vidas. Valeria estaba en la cocina, supervisando un pastel que Lucía había decorado con esmero. Aunque la niña seguía siendo un torbellino de energía, su entusiasmo ahora se veía acompañado por la serenidad de sentirse parte de una familia completa. Alejandro, por su parte, terminaba de colgar una última guirnalda junto a la chimenea, mientras observaba de reojo a las dos personas que eran el centro de su mundo. «¿Crees que el pastel se verá bien en las fotos?», preguntó Lucía, su voz llena de emoción mientras Valeria limpiaba un poco de glaseado de la mejilla de la niña. «Se verá perfecto, cariño. Es la obra de arte de una pequeña chef», respondió Valeria con una sonrisa, y Lucía la abrazó con fuerza. En el salón, el árbol de Navidad brillaba con más intensidad que nunca, decorado con adornos hechos a mano que narraban los momentos especiales que habían compartido durante el año. Sobre la mesa del café había un cuaderno abierto, lleno de notas y dibujos. Era el proyecto familiar que Valeria había iniciado, un cuento de Navidad escrito por los tres. «Papá, ¿puedes leer el último capítulo que escribiste? Quiero asegurarme de que no te olvidaste de incluir al reno bailarín», dijo Lucía mientras corría hacia Alejandro, sosteniendo el cuaderno. Alejandro rió mientras la tomaba en sus brazos. «Por supuesto, princesa. ¿Cómo podría olvidarme del reno bailarín? Es el mejor personaje de la historia». Valeria los observó desde la cocina, sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud. Había sido un año lleno de aprendizajes y retos, pero también de momentos inolvidables que habían cimentado los lazos entre ellos. Alejandro, quien alguna vez había sido un hombre distante y reservado, ahora era un padre presente y un compañero que no temía mostrar su vulnerabilidad.
Y Lucía, aquella niña que solía esconder su tristeza detrás de una sonrisa tímida, ahora irradiaba una felicidad contagiosa. Esa noche, después de cenar, la familia se reunió frente a la chimenea. Lucía insistió en leer el cuento que habían escrito juntos, mientras Valeria y Alejandro la escuchaban con atención. La historia, aunque sencilla, estaba llena de simbolismo, un relato sobre una estrella que guiaba a un árbol perdido hacia un bosque donde finalmente encontraba su lugar. Era un reflejo perfecto de su propio viaje como familia. Cuando Lucía terminó de leer, Alejandro tomó la palabra. «Quiero decir algo», dijo, mirando a Valeria con una sonrisa. «Este año me enseñó muchas cosas, pero sobre todo, me mostró que el amor no se trata de perfección, sino de estar ahí, incluso cuando es difícil. Valeria, tú nos diste la oportunidad de ser una familia. Y por eso, siempre estaré agradecido». Valeria sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos mientras Lucía la abrazaba. «No podría imaginar estar en otro lugar». «Ustedes son mi hogar», respondió, su voz suave pero cargada de emoción. Mientras la noche avanzaba, Lucía se quedó dormida en el sofá, abrazada a su oso de peluche favorito. Alejandro y Valeria se sentaron juntos, observándola con una sensación de plenitud que era difícil de describir. «¿Crees que esta felicidad dure para siempre?», preguntó Valeria en un susurro, como si temiera romper el encanto del momento. Alejandro tomó su mano y la apretó con suavidad. «No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que, mientras estemos juntos, siempre encontraremos la manera de mantener esto. Tú y Lucía son lo más importante para mí». Valeria apoyó su cabeza en su hombro, dejando que el calor de sus palabras la envolviera. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de ese hogar, el amor y la magia de la Navidad brillaban con más intensidad que cualquier luz. Un año después de que Valeria había entrado en sus vidas, los Gómez no solo celebraban la Navidad, celebraban la familia que habían construido juntos. Alejandro había aprendido que amar era la mayor de las fortalezas, Lucía finalmente tenía la madre que siempre había deseado, y Valeria había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, completamente aceptada y profundamente amada. En ese hogar, la verdadera magia de la Navidad no estaba en los regalos ni en las decoraciones, sino en el amor que compartían, un amor que prometía durar para siempre. Si te atrapó esta historia de amor y transformación, estás en el lugar correcto. Aquí, cada día compartimos relatos que te harán reír, llorar, y sobre todo, creer en el poder del amor y la humanidad. ¿Te imaginas cuántas más historias como la de Valeria y Alejandro están esperando por ti? No te pierdas la próxima. Únete a nuestra comunidad de soñadores y románticos. Haz clic en el botón de suscribirse, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.